resucitó, entonces aún estáis muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque si no hubiera resucitado, entonces no era quien dijo ser, ¿no? Mas ahora, dice el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Es lo que le da sentido a nuestra fe. Sí, por eso no tenemos aquí ni siquiera una cruz, no tenemos imágenes. ¿Por qué? Porque Jesucristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de su majestad. ¿Y saben qué es lo que está haciendo? Hoy lo vamos a ver. Primero, nos está preparando un lugar. Y segundo, dice que puede salvar a todos los que por medio de Él, porque es el único mediador, se acercan a Dios. Y luego dice, viviendo para interceder por ellos, dice Hebreos. Entonces esto es maravilloso. Nos vemos entonces miércoles, tenemos un culto de oración, vamos a hacerlo especial también. Y entonces el domingo nos vemos a las 6 de la mañana, tenemos el culto de resurrección, desayunamos y no nos vamos, nos quedamos aquí, seguimos con el culto general, no va a haber escuela dominical, solamente tendremos culto general. A las 10 de la mañana, ¿sí? A ver si son muchas horas. Sí, a las 10 de la mañana está bien, para que luego usemos también las sillas y después la barbacoa, ¿no? Entonces, hermanos, voy a poner la encuesta en chalomeros y en varones para que ustedes confirmen, por favor, y saber qué cantidad de carne comprar. Pues vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, Señor, no es un rito, es una necesidad. Aprendemos de nuestro Señor Jesucristo que ante cualquier cosa Él primero oraba. Recuerdo que al llamar, al escoger a sus discípulos estuvo toda la noche orando. Y eso nos enseña la importancia de la oración. Tu palabra también nos dice que oremos sin cesar. Nos dice que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad tuya para con nosotros en Cristo Jesús. Y oramos, Señor, para que tú bendigas este momento, porque no hay experiencia, no hay capacidad, no hay preparación. Es tu Santo Espíritu, Dios. Queremos que no sea humana sabiduría, sino que sea tu Santo Espíritu, el que nos enseñe, el que nos recuerde, el que hable a esa necesidad, el que actúa en la verdad, que es tu palabra, y por medio de la verdad, escudriñando, Señor, cuál es nuestra necesidad. Ayúdanos a ser edificados. Y Señor, damos las gracias porque aquí está Gavino dando testimonio de que tú, Señor, le ayudaste. Y recordamos a nuestra hermana Mague, que tú sigas, Señor, sanándole, poniendo tu mano, Señor, de sanidad sobre ella, que ella pueda estar bien. También bendice a varios hermanos, la hermana Yolanda, Señor Moreno, que está en casa, ella deseosa de estar aquí, pero con sus problemas, Señor, de hombro y demás. Bendícela, Dios. Bendice a nuestros hermanos Arredondo también y nos unimos a la felicidad que tienen por haber nacido otro bebé más en la familia, otro nietecito, Dios. Bendícenos, Señor, y ayuda a mis hermanos que están de viaje, guárdales de todo mal, Señor. Y permite que este tiempo recordemos que no es un tiempo para disfrutar de vacaciones, es un tiempo como creyentes para recordar que tú fuiste entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bendecimos tu nombre, Dios, y pedimos también el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Se me hace que me vas a ayudar, hermano, porque el cambiador no sé dónde lo dejé. Yo te voy diciendo. Estamos estudiando el Evangelio de Juan de manera expositiva y hoy vamos a meditar un pasaje muy bonito. Ahora, debemos de recordar esto. Es la última noche
que el Señor Jesús está pasando con sus discípulos. Y en estos versículos que meditábamos el domingo anterior, del 14:36 al 38, el Señor Jesús les dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Señor Jesús, que conoce los corazones y que no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el corazón del hombre, Él sabía que sus discípulos se pondrían tristes, no sabrían qué hacer. ¿Por qué razón? Porque Él iba camino ¿a dónde? Iba camino a la cruz. Ahora ellos no podían seguirle a la muerte, pero la seguirían después. Y el Señor, que sabe lo que hay en los corazones, por esa presciencia, ese conocimiento anticipado que tiene todas las cosas, es precisamente que habla todas esas palabras a sus discípulos. Les comentaba también en la predicación del domingo pasado que vamos a ver 4 tipos de discípulos en este pasaje. A partir del 36 y en todo el capítulo 14 ya vimos de Pedro, ¿sí? Y decíamos que Pedro, un discípulo con una autoconfianza que no es buena para ningún creyente. Esas corrientes de yo decreto y yo esto y yo lo otro, eso es una autoconfianza que no es buena y que el hombre pequeñito no tiene ninguna autoridad para decir. El creyente que sabe y cree en lo que dice la Escritura, él sabe que nada puede ser separado de ¿quién? De su Señor, porque como creyentes somos brotes, somos pámpanos, lo vamos a ver en el capítulo 15, somos brotes tiernos que hemos sido injertados a la vid que es Jesucristo, y separados de Él nada podemos hacer. Esa actitud es una actitud maligna, hermanos. Es la misma actitud que tuvo Satanás de soberbia y de orgullo. Entonces, la autoconfianza al apóstol Pedro le llevó a apresurarse y a prometer cosas que no estaban bajo su control. Y ahora, ¿qué sucedió? Lo vimos el domingo pasado. ¿Qué sucedió? Pues cayó. Negó al Señor como así le había dicho el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo de manera clara les estaba diciendo que ahora sería glorificado el Hijo del Hombre, y a donde Él iba, a la cruz, a la muerte, ellos no podían seguirle ahora, pero lo harían después. Ahora, el no tener la presencia física de su Maestro, esto les causaría mucho pesar, mucha tristeza, y es por esa razón que les dice las siguientes palabras en el capítulo 14. Vamos a ver qué nos dice Juan 14:1, comprendiendo bien el contexto de las palabras. Dice el Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón. Él sabía de antemano que sus corazones se iban a turbar, y está diciendo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No sería sencillo para ellos. No sería sencillo para ellos. Y aquí te digo algo, y lo decíamos el domingo pasado: la vida cristiana no es sencilla. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. No como el falso evangelio que dicen: ya no vas a tener problemas, te vas a hacer rico, tú nada más decreta esto, lo otro. No, eso es un falso evangelio. Ese es otro evangelio, no que haya, pero ese es otro evangelio del que dice precisamente ahí en Gálatas. No sería sencillo para ellos, no va a ser sencillo para nosotros. Tendremos que dar tragos amargos en nuestra vida, en nuestro caminar. Él sabía muy bien, Él conoce los corazones y sabía muy bien y pudo ver sus corazones que se turbarían. Pudo ver que sus corazones se turbarían. La palabra, aquí es donde es importante el griego, porque la palabra en griego es el verbo paracesto. Este verbo paracesto traduce: no estén siendo turbados. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que Dios no quiere que sea una acción continua en el creyente, que no sean más fuertes para nosotros
esos tragos amargos, esas circunstancias, que la realidad de sus promesas, la realidad de su cuidado, la realidad de su palabra. Él les dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Esa era la obra de Dios, que creyeran en el que el Padre había enviado. Eso es lo que dice ahí en Juan 6:29. Ahora, la palabra también en griego que usa este versículo, la primera para cesto es referencia a turbe, y luego la palabra para creéis es piseuete. Esta palabra traduce estén confiando, y es un verbo imperativo en presente que indica una acción continua que debe de existir, que debe de haber en cada creyente, en el creer en el Padre y en quien Él ha enviado, Jesucristo. En otras palabras, la razón de la serenidad y de la cabalidad que debían de guardar en aquellos momentos, la razón de la serenidad y la cabalidad que debemos de guardar nosotros en cada momento, en cada circunstancia difícil, es la confianza en Dios. Es la confianza en Dios y en Él, es decir, en Jesucristo. Entonces, qué gran bendición para el creyente saber que nuestro Señor conoce y entiende cualquier situación de los que son suyos, de manera que sabe compadecerse. A lo mejor yo no puedo entender por lo que estás pasando. Y tampoco ustedes van a entender, y no vamos a entender. Aún y cuando tratemos de ponernos en los zapatos del otro, no vamos a entender muchas cosas. Pero ¿sabes quién puede entendernos? Ese es Dios. Y también sabe compadecerse y sabe darnos lo que necesitamos para cada circunstancia difícil. Esas cosas os he hablado, dice también el Evangelio de Juan, para que en mí tengáis paz. ¿Qué? ¿Qué es lo que nos da paz? Las cosas que Él ha hablado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero creed, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Vean lo que dice Hebreos. Entonces Él sabe compadecerse, y Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote. A ver, ¿cuál era la función del sumo sacerdote? Ahorita nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Sí, nos convenía. ¿Y qué está haciendo ese sumo sacerdote? Lo veíamos, ¿no? Está intercediendo por los suyos, intercediendo por los creyentes verdaderos. ¿Qué hacía un sumo sacerdote? En la antigüedad, eso era, ¿no? Tenía que estar orando por el pueblo. Y aquí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él conocía la debilidad de sus discípulos, Él conocía los defectos, Él conoce en lo que tú y yo vamos a fallar. Él lo conoce perfectamente. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, estaba en la condición, porque tenía que estar en nuestra condición para poder morir por nuestros pecados. Él pudo experimentar lo que es esto. ¿Sí? Pero al mismo tiempo era Dios. Eso es una doctrina que creemos. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero la gran diferencia es que sin pecado. Él nunca pecó. Se mantuvo siempre santo. Y por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Gracia. ¿Qué es la gracia? Acercarnos al trono de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo que inmerecido. Para alcanzar misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia está relacionado con lo que dice Juan 15:5.
Permaneced en mí, yo en vosotros. ¿Por qué razón? Porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces, ¿qué es misericordia? Es la condición en la que nos ve Dios, en la que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y esa es precisamente la condición que quiere Dios que nos veamos para que dependamos de Él. No que yo diga, me va a salir bien porque me va a salir bien. No, eso es mucha soberbia. Y porque yo lo decreto, ¿quién eres tú? Juan 14:2, dice la Escritura, leo otra vez el 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis? Y recuerden lo que vimos en el griego, no estén siendo turbados de manera continua. Eso difícil por lo que estamos pasando, va a pasar. Va a pasar, pero nos es necesaria la paciencia. Pero a lo mejor, ¿sabes qué? Puede que no pase, pero ahorita vamos a ver otra cosa. Ahí es donde tenemos que rendir nuestra voluntad. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. El Señor Jesucristo, aquí recuerdo a mi pastor Víctor, el Señor Jesucristo vino a dos magnas obras. El Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y vino a establecer, a constituir su iglesia durante su ministerio terrenal. Él vino a establecer su iglesia, algo que hizo durante su ministerio terrenal, y vino a prometernos un reino que no es de este mundo. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Le dice Pilato, bueno, ¿acaso eres tú rey? ¿Eres tú rey? Sí, yo soy rey y para esto he nacido. Dice, pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato dice, entonces este hombre de lo que lo acusan no representa ningún peligro para los romanos ni para mí, porque este hombre dice que su reino es de otro mundo, no es de este. Pero eso no lo... ¿Qué cosa, hermanos, que un incrédulo como Pilato, un romano, hubiera entendido lo que su pueblo que conocía las escrituras, las profecías, no pudo entender. Qué increíble, A veces podemos ser nosotros así, Nosotros conociendo las escrituras, a veces no podemos entender, incrédulos nos dan lecciones tremendas. Dios nos ayude. La pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿para qué creemos en Dios? ¿Para qué creemos en Jesucristo? Y esto en relación a que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, como dijo Él. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para qué creemos en Dios? ¿Para qué creemos en Jesucristo? Ciertamente para perdón de pecados, pero aquí es donde es muy importante una parte del evangelio que debemos de predicar después del arrepentimiento, y es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, porque el creer que Él está vivo es el descansar en la confianza de una feliz eternidad en las mansiones celestiales. ¿Cómo lo explico? De manera simple. Muchos creen en Jesucristo como un H-E-B o como un al súper. Cuando tengo necesidad, ayúdame. Pero esa no es la manera en la que Dios quiere que creamos en Jesucristo, porque su reino no es de este mundo. Y entonces debemos de tener nuestros ojos puestos en la eternidad que Él nos ha prometido, porque en este mundo tendremos aflicción. Y entonces si basamos nuestro ánimo y nuestra fe en las circunstancias, pues estamos muy mal, porque vamos a caer y nos vamos a desanimar. Debemos de descansar en la confianza de una feliz eternidad en las mansiones celestiales. Podemos cobrar ánimo
Cuando entonces miremos hacia arriba, donde está Cristo, preparándonos un lugar. Si no, nos vamos a desanimar. Vean lo que dice Colosenses 3. ¿Quieren ver Colosenses 3? Del 1 al 4, dice la Escritura, si pues habéis resucitado con Cristo, dice Efesios, que Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces esto está escrito como si ya hubiera sucedido, ¿no? Porque es una realidad, que no la vemos, pero es una realidad que se va a hacer real, valga la redundancia. Dice Efesios, ahorita veremos ese lugar, pero dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por cierto, siempre es bueno enseñar doctrina. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Es decir, que hay un solo Dios, ¿no? Dios no comparte su gloria y su honra con nadie más, ¿o sí? ¿Sería esto una contradicción? Entonces, ¿cómo está esto de que Cristo está sentado a su diestra? Porque Él es ¿quién? Él es Dios, ¿sí? Él es Dios. Lo que sucede es que Él es Jehová, Él es la parte visible de Dios que se hizo carne, pero es uno mismo, ¿no? Porque si no sería una contradicción totalmente. Eso no lo entienden algunos. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque si no nos vamos a desanimar de manera sencilla. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿a qué se está refiriendo? Ahorita vamos a verlo. Nada más recuerden, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Dónde? ¿Qué dice ahí? En gloria. En gloria. En contexto del por qué el Señor Jesús les está diciendo esas palabras a sus discípulos, en contexto, en medio de las pruebas terribles, en medio del desánimo, en medio de esos tragos amargos que tendremos que dar en esta vida, es cuando debemos de mirar hacia arriba donde está Cristo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y quiero que vean Hebreos. ¿Quieres ver Hebreos? ¿Qué es esto de mirar hacia arriba donde está Cristo? Pues es lo que nos dice Hebreos 12, 2. Dice, puesto los ojos en Jesús. Eso es mirar hacia arriba. Eso es poner la mira arriba donde está Cristo. Ahí en ese, decía Irán, en ese tercer cielo donde está el trono de Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. ¿Qué nos dice esto? Que Cristo, bueno, el autor y consumador de la fe, que Cristo es el que nos da ¿qué? Es el que produce ¿qué? Fe en nosotros. Nosotros no producimos fe. Cristo es el autor, ¿sí? De la fe. Y luego consumador. ¿En quién depositamos nuestra fe como creyentes? ¿En quién? En Cristo, porque Él es el consumador de la fe. ¿Ven? Él produce la fe y luego nosotros la consumimos en Él. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No importa todo lo que le hicieron, el que le escupieran, no importa. Dice que Él menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego nos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis combatido. ¿Qué dice? Porque aún no habéis combatido contra el pecado.
varón experimentado en quebrantos, dice Isaías. Nosotros no hemos pasado ciertamente por lo que él pasó. Por eso nos dice, yo puedo entenderles, yo puedo entenderlos. Y por eso nos dice con toda autoridad, porque ha puesto primero su ejemplo, pongan sus ojos en mí. Pongan sus ojos en mí. Siguiente por favor, en medio de las pruebas más difíciles en nuestras vidas y más en ese momento, la hora de la muerte, no sabemos cómo será, no lo sabemos, pero más en ese momento es cuando debemos de creer y considerar esa felicidad y la seguridad de sus promesas. ¿Qué? Que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas moradas. La siguiente, por favor, la palabra en griego es monai. Y esa palabra solamente se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí, en el versículo 2, y también se usa en el versículo 23. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos monai. Es decir, haremos morada. ¿Y qué es lo que significa? Significa una morada permanente. Una morada permanente que nada ni nadie puede derribar. Nada ni nadie. Y quiero que vean 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Quieres ver 2 de Corintios, capítulo 5, para que entendamos un poquito cómo es esa morada permanente? Por cierto, ¿no? Dice, el que ama mi palabra. Y un creyente verdadero, dice el versículo 23 que leímos, el que ama mi palabra, ¿sí? Dice que también la guardará. Y entonces dice que él y el Padre vendrán y harán morada con nosotros. Entonces, es una morada permanente. ¿Y de qué manera está con nosotros? ¿Por medio de quién? Entonces tenemos que cantarle al Espíritu Santo, ven, ven y lléname. Vean todas las mentiras, hermanos, que la Biblia claramente, vean todas las mentiras. ¿Pueden estar en la verdad todos estos que hacen esto? Y dicen y cantan y creen esto de manera clara. Para Dios no hay puntos intermedios, o estás en la verdad o estás en la mentira. No hay más. 2 de Corintios, capítulo 5. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se está refiriendo a este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Quién la está haciendo? ¿Quién la está preparando? ¿Qué dice el versículo 2 que leímos? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y ahorita veremos. ¿Sí? Y entonces sigue diciéndonos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, las arras del Espíritu. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la posesión de la redención adquirida. Es decir, que ya la adquirimos, ¿no? Para alabanza y gloria suya. Ahí lo dice. Vean cómo, qué maravilloso cómo la Biblia interpreta a la Biblia, ¿no? Y eso es trazar las escrituras de un lado a otro correctamente, como obrero que no tiene a qué avergonzarse. Las mejores fortalezas, hablando de ese tabernáculo, las mejores fortalezas, mansiones, las casas de este mundo. Y yo me acordaba, qué insensato es el hombre, qué necio, pero bueno, es que
el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo. No puede entender. ¿Y a qué me refiero? Hablando de estas moradas, ¿no? El hombre y aquellos que tienen posibilidad económica, ¿qué han hecho? ¿Han construido qué? Porque yo no sé si sepas o has escuchado que cada vez está tomando más fuerza, ¿sí? Y comentario el que se acerca el fin. El que Jesús está muy cerca. Bueno, unos dicen el fin, pero no saben lo que es. Y entonces estos están haciendo búnkers, quién sabe cuántos metros bajo tierra, ¿verdad? Porque piensan que así se van a poder librar de la ira del Cordero. ¡Qué insensatos, de veras, el hombre! Pero las mejores fortalezas, esos búnkers, esas mansiones, esas casas de este mundo pueden ser destruidas, y por muy seguras o bonitas que estén, al morir, ¿saben qué va a suceder? Ciertamente a este mundo nada hemos traído, dice Pablo, y también nada hemos de sacar. Entonces al morir vamos a tener que dejarlas. Pero las moradas que su santa mano nos está preparando, ¿sabes qué? Nada puede destruirlas. Porque primero, su santa mano es quien las ha preparado y son eternas. Son eternas. Vean, Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Quieren ver Primera de Pedro, capítulo 1? Hablando de esas moradas, de esa herencia, versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, no nacimiento, el cual se efectúa cuando escuchamos la palabra de verdad, que hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el evangelio de nuestra salvación, que Jesucristo murió por nuestros pecados, porque nada podemos hacer, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando creemos eso, somos renacidos, nacemos de nuevo. Y aquí dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Otra vez, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, si creemos en Jesucristo para que nos resuelva los problemas en este mundo, estamos fritos. Para una herencia incorruptible. Recuerdo las palabras de mi Señor: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Sí, ahí dice Mateo, precisamente hablando acerca de las leyes del reino. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y luego dice: reservada en los cielos para vosotros que creen, vosotros creyentes. Ustedes, está reservada para ustedes. Esas moradas son de tal riqueza, ¿sí? Son de tal riqueza que ningún rey tiene o ha tenido ni tendrá en este mundo. Y lo más genial es que por esas moradas eternas que nos está preparando el Señor Jesús, ¿sabes qué? No tenemos que pagar renta, ni tenemos que pedir un crédito al banco, ni hipoteca, no tenemos que pagar intereses. Ya nuestro Señor Jesucristo pagó con su sangre por nuestro derecho de posesión. Ya es nuestro, por su gracia. Siguiente, por favor. Ahora, fijémonos en un detalle muy importante que desmiente, porque así lo dice Tito. Tito dice: es necesario tapar la boca. Sí, hay que hablar de doctrina siempre. Una predicación, un estudio debe tener doctrina y desmentir esas falsas doctrinas. Y dice este detalle importante, que algunos enseñan esta mentira sin ningún fundamento bíblico. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Son muchas.
No dice el número, sí. Muchas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Muchas moradas hay. Son muchas. ¿Por qué razón? Porque son muchos los hijos que serán llevados a la gloria. Son muchos. Y vean Hebreos. ¿Quieren ver Hebreos 2:10? No son 144,000, ¿verdad? Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿sí? De habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esas moradas de las que estamos hablando, y aquí estamos pasando en cierta manera durante nuestro peregrinar por este mundo, en cierta manera, haciendo una comparativa con esas moradas y nuestra morada, estamos pasando una mala noche. Estamos pasando una mala noche, pero allá en la gloria, entonces será eterno el día y el disfrute con nuestro Salvador será eterno. Para empezar, dice que ya no habrá más que muerte, ni dolor. Ay, es que me duele. Ay, es que, no, usted no sabe. No, ahí no va a doler nada. No va a haber dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Todo va a ser hecho nuevo. Todo. Ya no voy a tener que sufrir porque murió a quien amaba tanto. No, ya eso se acabó. La muerte es vencida. Ya la muerte fue vencida, pero la muerte va a ser echada al lago de fuego. Vean Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 18 al 25, dice la Escritura, hablando de riquezas de esta ciudad, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto coralina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Imagínate, una puerta de la ciudad, del muro, no estamos hablando de la casa, era perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque lo más maravilloso no es esa riqueza de la que nos habla, sino que el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Vean el 22 del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Si has venido a los estudios de Génesis, ¿sí? Los miércoles, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando el hombre cayó en pecado? Dice que puso querubines que guardasen el camino ¿a qué? Al árbol de la vida. No sea que el hombre se le ocurra, y claro que se le iba a ocurrir por la maldad de su corazón, de tomar del árbol de la vida y vivir eternamente siendo un monstruo en pecado. Aquí el árbol de la vida va a estar
con acceso total, ¿verdad? Y dice que este árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Por cierto, uno va a ser mango, tiene que ser mango. No sé, yo no sé. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el trono del Cordero está en ella. Ya no habrá más maldición. Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, la seguridad de que hay muchas moradas y lo suficiente para todos los que crean está en la veracidad de sus palabras y en el amor que tiene por los suyos, que estuvo dispuesto a dar su vida por ellos. Pero algo muy importante nos dice el versículo, ahí Apocalipsis 22:6. Mira lo que dice. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Así dice la Escritura. Luego nos dice, el siguiente por favor, nos dice el Señor Jesucristo, voy pues, ahí lo tengo subrayado, a preparar lugar para vosotros. El que se fuera y se marchara al cielo es porque fue a prepararnos un lugar, a tomar posesión de Él en nuestro lugar, porque tiene todo el derecho, adquirió todo el derecho con lo que hizo. Aquí es donde está el pasaje que les mencionaba. ¿Quieren ver Efesios 2:6? Efesios 2:6. Dice la Escritura, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que está escrito como si ya hubiera sucedido, como si ya es una realidad. Es lo que quiere decir. Él se sentó como Señor en los lugares celestiales y nos hizo sentar con Él en esos lugares celestiales. ¿Sabes qué? Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo en que muramos o que entonces Él venga. También como nuestro abogado nos asegura posesión allí con Él. Tenemos un título de propiedad con el que fuimos sellados. Y ese título de propiedad es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es lo que dice Efesios 1, 3 y 14. Pero lo más maravilloso de esta herencia es que Él mismo estará allí con nosotros. ¿Y sabes algo más? De que Él viene pronto. Versículos siguiente, por favor. Versículo 3 y 4. De manera que les dice esas palabras para que no se turben sus corazones. Les dice que hay muchas moradas. Les dice que va a preparar lugar para nosotros. Y luego dice el versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿cuál es su deseo? Que donde Él está, ¿qué? Nosotros también estemos. Ese es también nuestro gran consuelo, o debería serlo. Porque también hay una realidad, algunos creyentes viven sus vidas como si el regreso de Jesús no pudiera ocurrir en cualquier momento. El Señor Jesús dice, y si me fuere, Él se fue. Él ascendió a los cielos y sus discípulos fueron testigos de ello. Miren Hechos
1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. Él va a venir. Pero antes de esto, más de 500 hermanos le habían visto resucitado. Ahí lo dice en 1 Corintios 15, del 3 al 7. Vamos a verlo. 1 Corintios 15, del 3 al 7. Dice la Escritura: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Nada podíamos hacer. Cristo tuvo que venir a morir por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, su hermano, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, camino a Damasco, dice Pablo. Hablando de esto, y me encanta la apologética, ¿no? No creo que estuvieran dispuestos a morir por una mentira, ¿no? Estos más de 500. Los apóstoles, lo vimos el miércoles, cómo murieron. ¿El miércoles? Yo no me acuerdo cuánto. Pero lo vimos. Vimos cómo, sí, que el domingo pasado, vimos cómo murieron. Alanceados, cortados, crucificados, apedreados. No creo que por una mentira estuvieran dispuestos a morir, ¿no? El Señor ascendió a los cielos y dice el versículo 3: y si os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros estéis. Esta promesa del Señor Jesucristo está dentro de lo que conocemos como su segunda venida, que también está profetizado en los profetas del Antiguo Testamento. Es una realidad que Jesucristo volverá otra vez y viene pronto. Viene pronto. Cada vez se está anunciando más. Y claro, esto no determina, porque solamente Él sabe la hora y el día. Solamente el Padre sabe cuándo va a suceder esto. Pero cuando vemos las Escrituras, ¿sí? Cuando vemos las Escrituras, así como estaba un mundo preparado para la venida, para la primera venida de Jesucristo, ahorita ya el mundo está preparado para la segunda venida. ¿Sabes que todo está cumplido? Lo único que aguarda es la misericordia de Dios y su paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque desde el 14 de mayo de 1948, la higuera ha reverdecido. Y Jesús dijo: de cierto os digo que no pasará de esta generación. Estamos muy cerca, porque una generación, según la Biblia, son 70, 80 años. Y estamos muy, muy cerca. Es inminente, porque se tiene que cumplir su palabra. La pregunta es: ¿estamos viviendo con esa expectativa? Es una realidad. Cristo volverá otra vez y viene muy pronto. Y dice Apocalipsis 1:7, te voy a dar una prueba más de que todo está cumplido. Y yo creo que el apóstol Juan no entendía. ¿Quién sabe cómo va a ser esto? Pero mire Apocalipsis 1:7, dice: he aquí viene con las nubes. ¿Recuerdan lo que leímos Hechos 1:9? Ese mismo Jesús que una nube, y luego que asimismo vendrá, dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Yo creo que Juan entendió. Bueno, ¿cómo puede todo ojo verle, no?
Si la tierra es redonda, ¿cómo? ¿Cómo puede todo ojo verle? Algo que en este tiempo no tenía explicación, pero que hoy el mundo entero puede ser testigo al mismo tiempo de un acontecimiento por los avances tecnológicos. Hoy. Y luego dice, viene en breve. Apocalipsis 22:12, ¿qué dice? Apocalipsis 22:12 dice la Escritura, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y claro que no es una referencia a que la salvación sea por obras, sino al que ha obrado bien y ha creído en el Evangelio, justificación y vida eterna. Y al que no ha obrado bien y no ha creído, condenación eterna. Debemos estar preparados. Como creyentes debemos estar preparados y deseando su regreso y recordando que se acabará nuestra oportunidad, pero también la oportunidad del incrédulo, que por cierto puede burlarse y se está burlando de estas palabras. Y es una profecía también. Vean 2 de Pedro 3. ¿Quieren ver 2 de Pedro? Capítulo 3, versículos 3 primero. Dice, sabiendo primero esto, como creyentes tenemos que primero entender esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿no que Cristo viene? Esto lo estoy escuchando yo ¿desde cuándo? ¿No que Cristo viene? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí todavía guarda la paciencia de Dios. Siguiente, el Señor dice en el versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí caben varias preguntas para hacer una correcta interpretación. A ver, ¿a quién les está hablando? A su círculo íntimo, ¿verdad? A sus discípulos. A todos aquellos que han de creer en Él también por la palabra de ellos. Eso dice Juan 17:20. Mas no oro solamente por esto, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hay lugar, ¿sí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay lugar y viene por todos aquellos que se han arrepentido y han creído en su obra redentora. Cuando esto suceda, dice su palabra en Primera de Tesalonicenses, vamos a ver, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses? Capítulo 4, versículos 14 al 18, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿A quiénes se está refiriendo? A los que ya murieron, porque la muerte es un dormir, un sueño, dice la Escritura, con esa esperanza. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo pensó que posiblemente él estaría vivo, ya que es inminente el regreso de Jesús, ya que cada creyente debe estar preparado para ese momento. Y así lo escribe pensando en esto, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que ya murieron con esa esperanza, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, Él mismo y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, los que durmieron, creyendo esa esperanza,
resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí la palabra arrebatamiento, arrebatados, es zarpazos. Entonces es el golpe de una fiera cuando agarra a su presa, ¿no? ¿Lo ve venir? ¿Lo ve venir la fiera, la presa? No, ¿verdad? Es así. Así mismo es la comparativa. Es importante cómo termina este pasaje en el versículo 18, porque dice que tiene la misma intención de las palabras que el Señor Jesús les está diciendo en el Evangelio de Juan a sus discípulos. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, el deseo del Señor Jesucristo es que donde Él está, cada creyente también esté. El Señor Jesucristo quiere que estas palabras sean de aliento. La siguiente, y de ánimo para cada creyente en medio de las circunstancias que pasemos. Quiere que pongamos nuestra mirada en el galardón que nos está reservado en los cielos, pero también quiere que recordemos que su segunda venida es inminente, pronto, en breve, de manera que, pudiendo suceder esto en cualquier momento, debemos estar preparados, porque se acabará la oportunidad y se irá el dar cuentas de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es en el caso del creyente. Pero a ti que estás aquí, yo no sé, Dios conoce tu corazón, te pregunto, ¿estás listo? Porque ahorita no hay consecuencia si crees o no. Bueno, sí la hay, porque si no crees y mueres, te vas al infierno. Directo, ya no hay nada que hacer porque rechazaste la obra de Jesucristo. Pero si sucede este evento, el arrebatamiento, en ese periodo que serán 7 años, la fe se va a pagar con la vida. Y aquellos que crean, así lo dice la Escritura, van a ser decapitados. Entonces la fe se va a probar. La pregunta, ¿estás listo? ¿Estás listo? Si no has creído, ¿estás listo? La Biblia dice, prepárate para tu encuentro con Dios. Es inminente el que Él viene pronto. Es inminente también el que entendamos de que saliendo de aquí podemos morir y se acabará la oportunidad. Entonces, vamos a orar. Padre Celestial, ciertamente son palabras de ánimo la que mi Señor quiere darle a sus discípulos. Pero también, Señor, recuerdo tu palabra que dice que debemos de conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación con temor y temblor. Y estar listos. Ayúdanos a no ser descuidados. Ayúdanos, Señor, a no vivir como necios, a mirar bien cómo estamos viviendo, a no ser ajenos de cuál sea la voluntad de Dios para con nosotros. Porque ciertamente, Señor, después de eso, viene el tribunal de Cristo. Y yo no quiero alejarme avergonzado, Señor. Yo quiero recibir esas coronas que tú das de fidelidad, de perseverancia, todas esas coronas que vimos en la escuela dominical. Y ciertamente las arrojaremos a ti, pero yo no quiero alejarme avergonzado, Señor, de saber lo que tenía que hacer y no haberlo hecho. Por eso, Señor, anima nuestro corazón, ayúdanos a poner nuestros ojos en el galardón, en ti, Señor, para que nada nos haga desanimar y dejar de perseverar. Y también a ti que estás aquí, yo no conozco tu corazón, yo no conozco tu vida, pero Dios sí te conoce. ¿Por qué no te pones a cuenta con Él? Mira,
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primero, ¿qué tienes que hacer? Pues mira el amor que ha dado Dios, ¿no? Para que podamos ser salvos. Y luego lo otro es reconocer que Jesucristo tuvo que venir a morir por nuestros pecados porque nosotros nada podíamos hacer. Nada. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Primeramente, reconocer que eres un pecador. La Biblia dice que todos pecamos, todos, y estamos destituidos. Y encierra bajo pecado a todo el mundo para tener misericordia de todos por igual. Para que Él sea el justo y el que justifica, al que es de la fe en Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, reconocer tu pecado. Señor, dile con palabras que salgan de tu corazón, porque Él ve el corazón. Señor, perdona mis pecados. Yo sé que te he fallado, Señor. Perdona mis pecados. Yo acepto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero también creo que Jesucristo está vivo y me está preparando un lugar. Como dijo tu palabra, yo quiero estar en ese lugar. ¿Te gustaría? He aquí ahora el día aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si insistimos es porque te amamos y queremos que pases una eternidad con Dios. Pero si no te arrepientes, esto no puede ser posible. Entonces, ¿te gustaría? Dile, Señor, reconozco que he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Yo sé que he mentido, he robado, he engañado. Perdóname, Señor. Yo acepto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí. Límpiame, Señor. Quiero ser limpio. Pero también dile, yo creo que Jesucristo resucitó y está vivo. Yo quiero estar en ese lugar. ¿Lo harás? Así con los ojos cerrados, ¿has tomado esta decisión? Esta decisión se toma una sola vez en la vida y con sinceridad. Y Dios conoce el corazón, pero ¿no es momento para que te pongas a cuenta con Dios? Si lo has hecho, estamos todos con los ojos cerrados, esto es algo entre tú y Dios. Levanta tu mano. Pastor, yo lo hice, yo le pedí a Dios que perdonara mis pecados porque reconozco que he pecado. Y le he dicho que entre a mi vida, que me cambie, que me limpie. Y le he dicho que yo quiero estar en ese lugar que Él me está preparando. Dios los bendiga. ¿Has tomado esta decisión? Créeme que dice la Biblia que he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mañana puede ser tarde. ¿Por qué no te pones a cuenta con Dios, el cual será amplio en perdonar? Si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a Él mentiroso. Y aquí hay un mentiroso. ¿Dios o nosotros? No, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, ¿has tomado esta decisión? Levanta tu mano. Yo le he pedido perdón a Dios por mis pecados. Dios les bendiga. Y yo le he dicho que entra a mi vida, que me limpie, creyendo que Él resucitó y está vivo. Vamos a orar. Señor, tú conoces cada corazón. Yo te pido que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la envías. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti. En Jesucristo, aquel que murió y resucitó por nosotros. Te lo pedimos. Amén.